debate, conversación, opinión y actualidad. Esto y más en un espacio diferente. Te invitamos a un encuentro con Germano Yarzún. Hace un tiempo atrás se ha puesto en nuestro país el tema sobre si es que es necesario o no, por ejemplo, tener un número único de emergencia. Y qué mejor que conversar de este tema en encuentro con Michelle Dever, que se encuentra en Estados Unidos porque anda ahí justamente viendo este tema. Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. La verdad es que muchas gracias por este contacto. Sí, así es, estoy acá en New Orleans en este momento. La verdad es que he estado también en Chicago viendo, digamos que para lo que la gente podría entender es como el 911, pero comprendamos que esto no es solamente un número, hay tecnología detrás y por lo tanto es precisamente lo que he estado viendo. Tecnología, he estado viendo la gestión, hasta el centro de operaciones y de llamados que existe acá en New Orleans, en una ciudad que tiene casi 400.000 habitantes y que por lo tanto es una realidad bastante replicable a muchas comunas que tenemos en Chile. Michelle, ¿qué tan importante es tener un número único para un sistema de emergencia? ¿Qué es lo que uno puede rescatar de la experiencia en Estados Unidos como para decir, en un país como Chile, con tanta catástrofe, con tantos problemas, con incendios forestales, por ejemplo en el verano, además de lo que es cotidiano, del día a día, en la ciudad, de las distintas emergencias que se producen, qué tan importante es tener un 911? ¿O un número único? Un número único, hay varias formas de comprenderlo. Uno, desde el punto de vista de gestión de emergencias, se señala que el número único es el cerebro del sistema. Es decir, la verdad es que no sacamos mucho con tener brazos, piernas, si no tenemos un cerebro que es capaz de que esos movimientos sean armónicos, y por lo tanto estamos hablando de integración. Estamos hablando de que, en términos simples, los servicios del Estado son capaces de responder al llamado de auxilio de manera integrada, coordinada, coherente, con tiempos de respuesta que además son fijados como una promesa política. Más adelante podríamos conversar un poco, es un tema bastante importante y desconocido en nuestro país, de cómo se maneja la seguridad pública en países desarrollados. Ahora, esta es una experiencia que tiene 45 años ya y por lo tanto hay un principio que tiene que ver con la integración. Es decir, si bien es cierto tú puedes tener instituciones diferentes, lo relevante es que interactúan entre sí. Y por otro lado, es un enfoque absolutamente al ciudadano, es decir, cómo al ciudadano le hacemos las cosas de la manera más simple posible para aquellas situaciones, sobre todo cotidianas, y también para las grandes catástrofes, para que se le facilite el contacto con el Estado. Y la verdad es que tener muchos números de emergencia es una complicación. Cuando yo te hablo del 911 y nos vamos a la historia, la verdad es que la historia es muy similar. Lo que pasa es que han pasado muchos años y nosotros no hemos adoptado este principio de integración. Pero la verdad es que cuando uno va a los países desarrollados, y en el caso también de Estados Unidos, y uno señala que en Chile tenemos a lo menos más de 20 números básicos de emergencia, si bien es cierto, les sorprende para la época, no les sorprende respecto de que acá también, en su momento, han habido más de algún número de emergencia y que por lo tanto este paso que ya se ha dado hace décadas en los Estados Unidos lleva consigo, entre otras cosas, comprender cómo se le facilita el contacto en un momento crítico al ciudadano para solicitar auxilio al Estado. Todo esto dentro del contexto, Michelle, de que ya hay por lo menos más de 10 países en América Latina que usan un número único, hablemos del 911. Y en ese sentido, para ir entendiendo un poco más en profundidad el beneficio que trae esto, porque se ha hablado, y tú lo señalabas, de este enfoque ciudadano, que hay un beneficio más concreto directamente. En este caso, ¿en qué se refleja? Por ejemplo, en tiempos de respuesta. Absolutamente, y ahí hay un tema súper concreto y muy tangible, los tiempos de respuesta, que yo te diría que yo lo dividiría al menos en dos cosas. Uno, que el tiempo de respuesta es una promesa política, es decir, aquí la autoridad política, el jefe político de la ciudad, por ejemplo, es el que promete ciertos tiempos de respuesta. En el caso de New Orleans, estos promedios de respuesta son de 7 minutos. Por lo tanto, hay una promesa política que tiene que tener una bajada operativa, táctica, y ahí son las instituciones las que deben llegar a cumplir ese estándar que finalmente es una promesa política, y por lo tanto, cuando no se cumple, estamos frente también a un problema político. Es decir, aquí el piso político que tiene que tener esto es fundamental, y de hecho hoy día nomás en la mañana lo comentábamos
cuán importante es el compromiso de las autoridades políticas para que este tipo de sistema se implemente. Por lo tanto, aquí, más allá de las justificaciones técnicas, toda la métrica que se desarrolla, no hay métrica que sea por sí misma, ni justificación técnica que sea por sí misma capaz de llevar a cabo todo el esfuerzo para implementar un sistema, sino que aquí siempre ha sido crítico, y dentro de los temas en materia de Estados Unidos para la implementación de estos sistemas es crítico de que esto sea parte de la agenda política, cosa que ya ha ocurrido hace muchos años acá en los Estados Unidos. Hoy día más bien lo que existe es rendir cuentas respecto de cómo se cumple esa promesa política. Ahora, ahí tenemos, en el caso de New Orleans, tenemos una promesa política de 7 minutos, pero también tenemos que ver cómo se estandariza el proceso en su conjunto. Es decir, una de las preguntas, por ejemplo, habitual que uno podría hacer, bueno, pero 7 minutos, ¿y cuándo empiezan a correr esos 7 minutos? La verdad es que esos 7 minutos empiezan a correr desde el momento en que el operador del 911 te contesta el llamado. De ahí aproximadamente se estima que el tiempo razonable de procesamiento de la llamada dura aproximadamente 1 minuto. El tiempo en que la primera unidad está rodando en la calle, estamos hablando de prácticamente 1 minuto más, y de ahí ya el resto de los minutos, ¿cierto? Que estamos hablando 4 o 5 minutos hasta que la primera unidad llega al lugar. Ahora, en materia de bomberos, por ejemplo, estamos hablando de que prácticamente están llegando a los 4 o 5 minutos. Por lo tanto, es una promesa política que se cumple y se cumple adecuadamente. Pero además, toda esta métrica que nosotros estamos conversando es de acceso público. Es decir, tú vas a los websites de las instituciones. En el caso de Nueva York, por ejemplo, la métrica incluso está dada en tiempo real. Tú vas viendo cómo se va modificando la gráfica de los promedios de tiempo de respuesta. Eso finalmente se traduce en que ese llamado de auxilio tiene una respuesta bastante rápida, y por lo tanto tú generas una expectativa en la comunidad frente a un tiempo de respuesta, y ambas cosas son medibles: el cumplimiento de la expectativa a partir entonces del cumplimiento de un tiempo de respuesta. Eso yo creo que es un tema fundamental que impacta no solamente en la eficiencia y eficacia de los servicios, sino que por sobre todo impacta en un mejor servicio a la comunidad, y a menor tiempo de respuesta, obviamente mayor probabilidad de brindar protección y en casos críticos de salvar vidas. Mucho se habla, Michelle, que esto podría traer, inversiones económicas importantes, que quizás hay una barrera también, que habría que verlo, que técnicamente en Chile habría que ver si esto se puede implementar. Por otro lado está la resistencia a este cambio que ocurre en todo tipo de cambio, pero principalmente en términos de implementación, ya sacando un poco el tema económico, que quizás lo pueden nombrar o no, pero en tema de implementación, ¿esto cómo se implementa, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Es desde las bases hacia arriba? ¿Cómo funciona? Porque acá estamos acostumbrados a que cada vez que una emergencia habla la máxima autoridad independiente si es local o no. Entonces hay toda una estructura ahí armada que es muy distinta a la que tenemos quizás en nuestro país. ¿Ese es el principal cambio que tendríamos y de ahí la resistencia, o pasa por temas económicos? No, yo te diría que claramente no pasa por temas económicos, ni tampoco por temas tecnológicos, que otra de las, a veces, de una otra manera, argumentos que existen para poder poner trabas a esta iniciativa. La verdad es que tú lo decías, en el fondo hay una aproximación desde la base hacia arriba. Esa es una característica de los sistemas modernos de emergencia, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema que es desde el centro hacia abajo, y es parte de lo que tenemos que cambiar. De hecho, la nueva institucionalidad que está en el Senado en este momento es parte de los elementos que se establece. Por lo tanto, incluso nuestra institucionalidad, que aún falta porque sea aprobada, ya expresa la necesidad de establecer una aproximación desde la base hacia arriba. Y eso hace entonces que un 911 no sea una institucionalidad nacional, es un número, pero que en definitiva, mira, y te lo quiero poner como ejemplo, como lo que hoy día ocurre. Cuando tú marcas el 132, por ejemplo, en materia de bomberos, lo marcas en Magallanes, esa llamada no cae en Santiago, esa llamada cae en Magallanes, en Punta Arenas. Cuando tú estás en Santiago, en una comuna como Ñuñoa, por ejemplo, esa llamada no cae en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, sino que cae en el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Es decir, aquí no estamos hablando de algo tan distante a lo que tenemos. Lo que sí distante estamos es la integración.
Y por lo tanto, aquí no hay barreras, yo te diría, hoy día para partir con esto, no hay barreras institucionales, no hay barreras económicas, no hay barreras tecnológicas. Principalmente estamos hablando de voluntad para poder implementar algo que obviamente, como cualquier cambio, implica resistencia a modificar lo que siempre hemos hecho, de una otra manera, modificar este suerte de clima de confort en el cual estamos durante décadas probablemente, y que por lo tanto implica, entre otras cosas, gestión del cambio. Pero no hay brecha económica. En este caso, por ejemplo, el 911 puede ser un número nacional, como en el caso de Estados Unidos, pero cuando uno ve, por ejemplo, en este caso, el 911 de New Orleans, la central de operaciones, donde se llegan los llamados, donde se despachan la logística de emergencia, está en New Orleans y responde entonces también a las dinámicas locales. En ese sentido, un sistema de 911 se adapta, es flexible, pero sobre todo tiene este enfoque hacia lo local. El concepto de seguridad y la mirada de seguridad y las necesidades de una ciudad, por ejemplo, en el norte de Chile, no son las mismas que en el sur de Chile, ni tampoco que en el centro, por ejemplo, en Santiago. Entonces, un 911, un sistema de emergencia, debe considerar las necesidades de los niveles locales, y por eso que en definitiva aquí estamos hablando de una suerte de rompecabezas cuyas piezas están instaladas y desarrolladas en los niveles locales y que finalmente van construyendo esta figura que finalmente se transforma en una imagen de un 911 para Chile, un número único que ya no solamente es para Chile, tú mismo lo señalabas adelante, más de 10 países lo tienen en América Latina, y por lo tanto imaginémonos lo que implica esto en materia de integración. En 2014 Venezuela incorporó el 911 como número único, y de hecho las autoridades venezolanas señalaron que esto era como parte de las políticas venezolanas para poder integrarse o ser parte de la integración del Mercosur, por ejemplo. O sea, ya estamos hablando, y por eso estamos un poco atrasados, ya estamos hablando entonces de que un 911 implica, entre otras cosas, integración latinoamericana. Y por último, Michelle, tú has señalado una serie de aspectos que son interesantes de analizar en términos de una posible implementación o las barreras que podrían existir, pero si uno tuviese que empezar a hilar más fino aún, ¿cuál crees que es el gran cuello de botella que hay acá? ¿Es un cuello de botella político? ¿Es un cuello de botella desde el punto de vista del pensamiento del centralismo que existe en nuestro país en términos de gestionar la emergencia? ¿Por dónde pasaría? Porque eso es importante para que se traduzca de una u otra manera en un proyecto, por ejemplo, en el Parlamento, o para que haya un grupo de políticos que esto lo llenan adelante y finalmente se lleva a implementar. ¿Dónde pasa esto? Bueno, yo te diría que esto parte, entre otras cosas, por una aproximación cultural que tenemos, que es bastante centralista, más allá de lo institucional. Nosotros somos centralizados porque también responde a nuestra cultura y la forma en que hemos mirado las cosas históricamente. El tema es que Einstein decía que es insano seguir haciendo las cosas de la misma manera una y otra vez y esperar resultados diferentes. Aquí, para poder mejorar el tema de la seguridad pública, entre otras cosas, debemos generar cambios y cambios de enfoque. Y para eso no hay que reinventar la rueda. En este caso yo diría que una de las primeras trabas tiene que ver con que, por ejemplo, esto debe ser parte de una agenda política, esto debe ser parte de las prioridades políticas de la autoridad. De lo contrario, si no hay prioridad política, si no hay autoridad, si no hay liderazgo, es complejo. Y en eso quizás ya se ha dado un primer buen paso, que tiene que ver con que hace algunas semanas atrás me tocó acompañar a la senadora Carolina Goich a una reunión con el ministro del Interior, donde se pudo explicar la importancia, y la senadora Goich informó que ella asumía y el partido que ella representa asumía entonces, ¿cierto?, esto como parte dentro de las prioridades. Ahí hay un paso importante que debemos seguir impulsando también, porque esto no es un tema partidista, este es un tema de Estado, para que otras coaliciones, otros partidos también se vayan sumando a esto. En segundo lugar, tenemos un tema también de responsabilidad de la comunidad, donde no podemos ser meros espectadores, tenemos que ser actores. Y ahí también hemos tenido una buena señal cuando lanzamos y pudimos, me tocó en el fondo tuitear esta iniciativa, se transformó en trending topic nacional a las 2-3 horas, y eso nos demuestra que la comunidad quiere. Pero no basta con eso, la comunidad debe seguir insistiendo a través de las redes sociales. Desde el punto de vista de las instituciones,
La verdad es que cuando uno lo conversa, incluso acá en New Orleans ha sido parte de las conversaciones, ellos siguen haciendo cambios. No nos olvidemos que tuvieron Katrina en 2005, ellos siguen teniendo cambios interesantes desde el punto de vista del proceso. Y obvio, como cualquier cambio, ellos también mencionan que tienen resistencia, y parte de las resistencias del cambio están obviamente en las instituciones que de una u otra manera deben integrarse. Siempre jugar solo a veces resulta más atractivo porque resulta más cómodo que jugar en una cancha con otras instituciones. Pero ahí es donde se requiere autoridad, liderazgo y compromiso por parte de todos, pero yo diría que hoy día es clave el compromiso a nivel político. No hay, lo conversamos al principio, aquí pueden haber muchos argumentos técnicos y nos podríamos poner muy tecnócratas, pero seguridad pública pasa, entre otras cosas, porque haya prioridad política, y eso corresponde entonces a las autoridades de hoy día, de mañana, las que vengan, las que elijamos el próximo año, y por eso es que es tan relevante para poder apalancar adecuadamente un cambio de estas características. Bueno, Michel, te queremos agradecer este contacto desde Estados Unidos, porque la experiencia que obviamente tú estás teniendo allá, visitando el 911 y pudiendo captar la forma de funcionamiento y poder traer esas ideas a nuestro país, es algo espectacular en términos de poder, de alguna u otra manera, llevar esta iniciativa más adelante, y ese llamado es precisamente al mundo político, quienes son quizás los encargados de poder dar el siguiente paso, porque ya la ciudadanía, en cierto sentido, si bien no conoce quizás el número único propiamente tal, hay un llamado hace bastante tiempo a una mayor organización, a que las instituciones también tengan una forma de poder estructurar un sistema donde sea todo mucho más ágil y más eficiente al momento de tener que enfrentar una emergencia. Así que gracias, Michel, por este contacto, que te siga yendo muy bien allá en Estados Unidos. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.